En este vídeo vamos a resolver un ejercicio en el que analizamos bienes en los cuales existe un nivel en el cual se alcanza la saciedad. El enunciado nos dice que consideramos los siguientes bienes: bocadillos de jamón y latas de refresco. Suponer que existe un nivel que hace que el consumidor esté saciado, es decir, que aumentos en el número de bocadillos o refrescos consumidos no solo no incrementan la utilidad, sino que la reducen. Y se pide, en primer lugar, dibujar las curvas de indiferencia de este consumidor. Vamos a representar en el eje horizontal el número de bocadillos y en nuestro eje vertical el número de refrescos. Vamos a partir de una cesta inicial, por ejemplo la cesta A. Esta cesta todavía no es la que marca el nivel de saciedad, siendo que son dos bienes en sentido estricto. Vamos a tener que aquí las curvas de indiferencia, pues como se ha visto en teoría, van a tener forma decreciente, continua, etcétera. Y otra cesta que esté por aquí, la cesta B, pues tendrá otra curva de indiferencia que pasará por aquí, de tal manera que curvas de indiferencia más alejadas del origen representan un mayor nivel de utilidad. Esta sería la curva de indiferencia para la cesta A y esta la curva de indiferencia para la cesta B. Pero nos dice el problema que hay una cesta, vamos a llamarla por ejemplo C, y que esta cesta supone que se alcanza un nivel de saciedad. Es decir, a partir de este nivel, mayor cantidad de bocadillos o mayor cantidad de refrescos no solo no aumenta la utilidad, sino que la disminuyen. Entonces vamos a representar, como en otros ejercicios, a dividir a partir de esta cesta nuestro espacio de consumo en 4 subcuadrantes y vamos a ver qué es lo que ocurre en cada uno de estos subcuadrantes. Comencemos por el cuadrante inferior izquierdo. En este caso, una cesta que esté situada en este cuadrante va a tener menos unidades de ambos bienes. Y hasta esa cesta C, hasta ese nivel que marca el nivel de saciedad, los bienes se comportan como bienes en sentido estricto. Por lo tanto, cestas que se encuentren en este subcuadrante respecto de la cesta C van a ser menos preferidas. Representarán un menor nivel de utilidad. Por lo tanto, ¿cómo van a ser aquí las curvas de indiferencia? En este tramo, las curvas de indiferencia van a ser, como han sido anteriormente, decrecientes. ¿Qué pasa ahora en los siguientes subcuadrantes? En el cuadrante inferior derecho, resulta que si, por ejemplo, tenemos una cesta aquí, estas cestas, fijaros, tienen más unidades de bocadillos y ya han superado el nivel de saciedad de bocadillos, mientras que tienen menor nivel, baja el nivel de refrescos. Por lo tanto, existirán una serie de cestas en las cuales lo que se aumenta de uno, que ya representa un mal porque ha superado el nivel de saciedad, compensa la menor cantidad del bien refrescos. Por lo tanto, si unimos estas cestas en las que el individuo está indiferente, tendremos un tramo creciente. En el cuadrante opuesto, en el cuadrante superior izquierda, ocurría lo mismo. Estas cestas tienen menos unidades de bocadillos por debajo del nivel de saciedad, pero tienen más unidades de refrescos una vez superado el nivel de saciedad, con lo cual el tener más refrescos le va a suponer un menor nivel de utilidad. Luego habrá una serie de cestas que, si las vamos uniendo, estas cestas serán indiferentes. ¿Por qué? Pues porque a medida que nos movemos a una cesta siguiente, pasando de esta a esta, a esta, a esta, ¿qué es lo que ocurre? Va aumentando las unidades de refrescos, que eso representa un mal ahora, pero también van aumentando las unidades de bocadillos hasta llegar al nivel de saciedad. Y los bocadillos en este tramo sí que representan un bien. Y por último, nos queda el cuadrante superior derecha, en el cual ambas mercancías han superado su nivel de saciedad y por lo tanto se comportan como un mal. Quiere decir que cuanto más añadimos de cualquiera de las dos, peor está el individuo.
Por lo tanto, existirá una serie de cestas en las que, fijaros, estas cestas va a tener la curva de indiferencia aquí un tramo decreciente, porque estas cestas, a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, si nos vamos moviendo por este tramo, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen más unidades de bocadillos, lo cual le reduce su nivel de utilidad, pero van teniendo menos unidades de refrescos, lo cual va aumentando su utilidad porque se van aproximando hacia su nivel de saciedad de refrescos. Por lo tanto, de esta manera obtenemos que cuando se alcanza un nivel de saciedad, las curvas de indiferencia toman esta forma circular. Lo que ocurre normalmente es que nosotros en teoría económica lo que consideramos es que el nivel de saciedad es tan alto que nos encontramos siempre en el primer subcuadrante, es decir, en el cuadrante inferior izquierdo, y que por lo tanto nuestras curvas de indiferencia tienen una forma decreciente. Y ambos bienes se comportan como bienes en sentido estricto. El apartado B nos pregunta qué supuestos o axiomas de los que se han estudiado en teoría se están incumpliendo y razonar por qué. El supuesto de completitud no se ve incumplido, puesto que sí que podemos comparar dos cestas cualquiera de nuestro espacio de consumo. El de reflexividad tampoco, el de transitividad tampoco. El de insaciabilidad, este sí que se incumple. ¿Por qué? Pues porque, como su propio nombre indica, las preferencias de los individuos tendrían que ser insaciables y aquí sí que alcanzan un punto de saciedad. Por lo tanto, este supuesto no se cumple. ¿Y el de continuidad? Pues el de continuidad sí que se cumple a priori porque no hay ninguna información que nos diga que la representación de las curvas de indiferencia no vaya a ser continua. Y convexidad estricta, pues este tampoco se cumple. ¿Por qué? Porque fijaros que en este tramo las curvas de indiferencia en el primer subcuadrante sí que son decrecientes y convexas respecto del origen, pero por ejemplo en el cuadrante superior derecho la forma es exactamente la contraria, son cóncavas respecto del origen. Por lo tanto, la convexidad estricta no se está cumpliendo. Y el supuesto de suavidad, a priori no hay nada que nos diga que no se vaya a cumplir, que las curvas de indiferencia sean suaves y que no tengan puntos angulosos.